Editor de Random House, montador, gracias por estar en esta presentación a todos y a todos en esta ocasión. Un privilegio para mí estar en esta mesa con Cristóbal y con Edgardo Buscaglia, el doctor Buscaglia, por una y mil razones. Desde luego el momento que hoy está viviendo México hace que del tema del que vamos a hablar en esta ocasión todos tengamos muchas interrogantes, preguntas e inquietudes. Llega Edgardo Buscaglia de uno de sus enésimos viajes en el mundo, porque como dice su propia biografía y su currículum, es un hombre que viaja constantemente a todo el mundo con la posibilidad de palpar, de comparar, de tener registro directo de las realidades que en el mundo existen en relación al tema que ha escogido en su especialización, que tiene que ver con el crimen organizado, con la seguridad humana y con el conjunto de cosas que están contenidas en este magnífico libro. Tal como lo recuerda Cristóbal Pera, así como Cristóbal recuerda haber visto en el programa hace algunos años o desde hace algunos años a Edgardo Buscaglia, igualmente yo lo recuerdo desde el principio como una voz verdaderamente reveladora, diría yo. Tal como Cristóbal y como seguramente televidentes y radioescuchas desde hace algunos años, hemos podido encontrar en Edgardo Buscaglia una presencia con enorme valía para la sociedad mexicana por su claridad, por su contundencia, por su inteligencia y por su conocimiento del asunto. En 2005, por ahí, me parece, que nos encontramos en la vida y tuve la enorme oportunidad de entrevistarlo en el primero de los programas que hemos hecho durante estos años, y ciertamente nos dejó conmovidos, consternados, sacudidos por lo que Edgardo Buscaglia desde 2005 ha venido diciendo con enorme claridad y con un sentido de proyección verdaderamente importante. Lo que Buscaglia nos empezó a contar y a decir a los mexicanos y a las mexicanas a través de sus presencias públicas, en aquel momento sonaba terrible, exótico, fuera de lugar de pronto cuando oíamos a un experto que venía de otro lugar del mundo, que venía del mundo mismo y que venía a decirnos que había claves que se estaban revelando, asuntos que se estaban gestando para lo que finalmente fue ocurriendo en México. Cuando Buscaglia empezó a describir para México el conjunto de situaciones y de elementos que se fueron creando y que se fueron estableciendo en nuestro país y que derivaron en lo que hoy tenemos frente a nosotros, nos habla precisamente de la calidad intelectual, académica y científica que acompaña al doctor Buscaglia. Me gustaría compartir para este encuentro con ustedes esta noche en Casa Lam y para escuchar al doctor Buscaglia lo que me permití escribir precisamente para este libro a manera de prólogo. Se imaginarán el privilegio y el honor que significa para una periodista poder prologar un libro de Edgardo Buscaglia. Gracias a Cristóbal, gracias a Edgardo por permitirme compartir con los lectores de este libro, que espero sean ustedes y otros más, en cosas en donde las fibras que se tocan son profundas, son importantes para la sociedad mexicana. Parto de lo que aquí hemos vivido en los últimos años, parto de lo que Buscaglia nos anticipó y fue ocurriendo y sigue ocurriendo. El prolongado periodo de sangre y horror por el que ha atravesado la sociedad mexicana en los años recientes. Y en estos días, en donde ahora escucharemos al doctor Buscaglia, en que han atrapado, capturado, lo que sea, al capo principal. Bueno, se me da lo suspicaz de vez en vez. Y tenemos derecho a pensar cualquier cosa cuando vemos una captura como la que se nos ha presentado el sábado 22 de febrero de 2014, cuando finalmente la sociedad mexicana vio caer al capo de capos, al capo mayor Joaquín Guzmán Loera. Nos mueve la suspicacia y a la gracia del asunto porque todavía tenemos muchas preguntas en torno a lo que significa y a la trascendencia y a lo que puede estar detrás de ello. De ese tema hablará Edgardo Buscaglia. Y del tema de ayer también, porque seguramente tendrán una reflexión que hacer, y nosotros también como sociedad, cuando vemos a centenares de personas
y aquí ya abandonamos la risa, centenares de personas que salen a la calle o a las calles de Sinaloa para abogar por el Chapo Guzmán, para decir que liberen al Chapo Guzmán, para decir que no lo extraditen, para decir I love Chapo Guzmán, o Chapo, hazme mi hijo. No lo digo yo, solo cito la camiseta. El prolongado periodo de sangre y horror, al cual nos acostumbramos muy entre comillas, del cual hemos sido testigos, víctimas y partícipes como sociedad mexicana en todos estos años. El prolongado periodo de sangre y horror por el que ha atravesado la sociedad mexicana en los años recientes, producto de políticas públicas contra el crimen organizado que resultaron no solo fallidas, sino contraproducentes. Colocan a la sociedad mexicana frente a su espejo, con muchas más preguntas que con certezas después de los años transcurridos. La guerra de Calderón, como se le llama por simplificar a aquello, sumió regiones enteras del país en dinámicas de violencia y descomposición extremas, con miles de muertos, desaparecidos, secuestrados, extorsionados, torturados, y franjas muy amplias del país en donde el Estado fue simplemente suplantado, desaparecido o capturado. Que se hable menos del tema, que se hable menos del tema en los medios de comunicación o se pretenda cambiar la narrativa sobre los sucesos violentos en México desde la nota oficial probablemente quite tensión al ánimo social durante algún tiempo. Sin embargo, los registros objetivos sobre la violencia y las expresiones de la delincuencia organizada continúan con sus cifras en ascenso. El tema trasciende al número de muertos y desaparecidos y compromete la viabilidad del Estado mismo. El cambio de sexenio por sí mismo no varió la demencial dinámica. Si al finalizar el gobierno de Felipe Calderón se contabilizaron 83,000 asesinatos relacionados con el crimen organizado según cifras del semanario Z en Tijuana, en los primeros 6 meses del de Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó 13,775, según la misma metodología de este medio independiente. De mantenerse el ritmo, al término de su gestión se habrían superado casi en 50% el número de muertes registradas durante el sexenio de Calderón. Ese único dato revela el sentido de urgencia que debe imperar en este país para modificar el conjunto de prácticas institucionales y sociales que han hecho posible que el horror y la violencia asociadas a las prácticas de corrupción y crimen organizado sigan ahí como si nada pudiera evitarlo. A contrario sensu de este fatalismo que incluye frecuentemente la idea de que para acabar con la violencia solo queda pactar con el cártel más fuerte, irrumpe el doctor Edgardo Buscaglia con el notable libro que espero todos y todas tengan pronto entre sus manos, Vacíos de Poder en México. El autor sostiene desde una perspectiva científica que no solo es posible combatir la delincuencia organizada, sino que también es posible prevenir con eficacia los fenómenos delincuenciales. Rechaza la idea de que México tenga como única salida de la espiral desatada el establecimiento de una pax mafiosa, en donde muertes, desapariciones y demás modalidades de la acción criminal puedan disminuir o hasta desaparecer a partir de pactos entre el crimen organizado y las estructuras corruptas gubernamentales, que terminarían por instaurar un Estado administrador de la actividad criminal. El experto afirma que la delincuencia organizada en cualquiera de sus dimensiones, transnacional, local o regional, no es un fenómeno imposible de evitar ni siquiera en México. Propone un cambio de paradigma a partir del cual se desarrolla una nueva lógica institucional, una nueva lógica social, a favor de lo que denomina y explica ampliamente como seguridad humana. Seguridad humana que se sobrepone a la lógica imperante de la seguridad nacional, cuyo eje gira en torno a la protección de las instituciones del Estado, mientras que la primera tiene como prioridad la seguridad del individuo y de su comunidad. Para que la ecuación funcione,
Se requiere un Estado que se comporte de manera consistente, predecible, coherente y legítima, basado en controles y más controles que son descritos y analizados desde la perspectiva teórica, pero nutrida con ejemplos y casos tomados de un extenso trabajo de campo desarrollado por el doctor Buscaglia y su equipo en territorio nacional. Llenar vacíos explicativos es el propósito principal de este libro, nos dice el autor, y da el clavo sobre una auténtica necesidad nacional: entender qué provocó lo que hoy tenemos enfrente, pero sobre todo explorar los caminos para salir de ello resulta de enorme utilidad para una sociedad cuya incomprensión del tema la ha mantenido entre el pasmo y el horror por un tiempo demasiado prolongado. ¿Qué hacer frente a lo que nos ha sucedido? ¿Cómo es que llegamos al punto en el que estamos? ¿Hasta cuándo la impunidad seguirá siendo la norma? ¿Cuál es, en suma, el futuro imaginable para un país cuyos niveles de corrupción y de violencia en zonas extendidas hacen imaginar lo que puede ser un Estado fallido? México tiene hoy más preguntas que respuestas. El libro del doctor Buscaglia despeja las dudas esenciales, traza rutas de salida y da respuestas a las cuestiones que derivan de la pregunta principal que mueve a las conciencias: ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a un poder judicial colapsado con miles de casos que se amontonan? ¿Qué hacer con políticos que se enriquecen y corrompen a merced de los vacíos del Estado que dejan colar las más deplorables rapiñas? ¿Qué hacer cuando la tarea de administrar se convierte en la posibilidad de robar? ¿Qué hacer cuando la propia sociedad no alcanza a inventar su propio papel de control frente al poder y los grupos delincuenciales? Edgardo Buscaglia, el prestigiado académico y consultor, ¿quién será? Joaquín, echa por más. Ahí, desde luego, y nos las tenemos que formular, y este libro es de enorme utilidad porque finalmente estamos llenos de preguntas y aquí podemos encontrar claves de explicación y de respuestas. ¿Qué hacer, pues, frente a lo que es la tarea de administrar que se convierte en posibilidades para robar, como digo? ¿Qué hacer cuando la propia sociedad no alcanza a inventar su propio papel de control frente al poder y los grupos delincuenciales? Edgardo Buscaglia, este prestigiado académico, consultor, escritor y funcionario internacional que ha dedicado los últimos 25 años de su vida a estudiar, a analizar, a desentrañar las claves del funcionamiento de la delincuencia organizada que opera en el mundo, así como los vínculos con las redes de corrupción política que la sostienen, expone en este libro los elementos de comprensión y de información necesarios para responder a estas preguntas y para ayudar a establecer los criterios y parámetros sociales e institucionales para reencauzar la vida nacional. El autor pretende, antes que otra cosa, establecer qué es lo que México y la región circundante necesitan para que la delincuencia organizada, que ya es transnacional desde hace rato, pueda no solo combatirse, sino también prevenirse socialmente a través de acciones operativas que dividan tareas coordinadas entre los estados y la sociedad civil. Para ello inicia con un giro cualitativo de gran relevancia. ¿Qué se entiende por delincuencia organizada? Corrige a los especialistas en seguridad que han hecho prevalecer la idea de que es un fenómeno estrictamente militar, policíaco y judicial, y en consecuencia las políticas para su combate operan estrictamente desde esa perspectiva, con los efectos hasta hoy conocidos deplorables. Buscaglia ha trabajado desde 1990 en 109 países, en África, en Asia, en Europa, en América Latina, Medio Oriente, en Estados Unidos, en los que ha aportado información, conocimiento y experiencia directa a gobiernos y a organizaciones ciudadanas para establecer políticas y reformas de combate
contra la delincuencia organizada y los mecanismos para prevenir su presencia y sus efectos. Buscaglia destaca también en su papel de funcionario internacional a tiempo completo de organismos como Naciones Unidas para los más diversos asuntos y misiones. En Austria, Afganistán, Pakistán, entre otras. En México formó parte de la misión especial de Naciones Unidas para investigar las muertes y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez hace algunos años. El común denominador de los países en los que Buscaglia ha desarrollado sus tareas radica en la debilidad institucional presente y cuyos vacíos se manifiestan a través de sistemas judiciales colapsados, impunidad ante la corrupción gubernamental en todos los niveles, incluyendo los más altos, sistemas de control patrimonial fallidos y escasos o nulos sistemas de prevención social de los delitos. Esos son los denominadores comunes de los países que visita frecuentemente México. Así que habremos de preguntarnos por qué visita tanto México Buscaglia. México es uno de los países que cumple con estas 4 condiciones para formar parte de los sujetos de estudio de este experto internacional y de su equipo de trabajo. La prolongada presencia académica, profesional y mediática del Dr. Buscaglia en México responde precisamente a la existencia de estas condiciones de disfuncionalidad del Estado mexicano. Fortalece y amplía la comprobación de su principal hipótesis de trabajo sobre la situación de nuestro país. Cito: cuando se producen al mismo tiempo disfuncionalidades crónicas en las 4 áreas de vacíos de Estado, las empresas criminales que normalmente se desarrollan en todos los países del mundo a través de negocios ilícitos silenciosos, pasarán a manifestarse como en México con violencia extrema, de conflicto armado, en su intento por ocupar esos vacíos de Estado. Esta, que es una de sus principales contribuciones analíticas, le ha permitido al doctor Buscaglia pronosticar con dramática certeza los grados de descomposición, violencia e inseguridad humana que caracterizan al México de la última década y media. Para quienes hemos podido seguir de cerca sus estudios, declaraciones y publicaciones y hemos conversado con él en entrevistas de radio y televisión en los últimos años, su presencia y su contribución resultan socialmente útiles e invaluables. Su capacidad analítica, fuerza expositora y posibilidades prospectivas hacen que cada una de sus presentaciones, que incluyen vigorosamente la vida académica y universitaria, sean altamente reconocidas y apreciadas en los círculos en donde se desenvuelve. Rara avis en el mundo de los especialistas que en México opinan y escriben sobre temas de seguridad y violencia. Buscaglia da muestras de tener aversión a los rodeos. La ambigüedad no es lo suyo. Su estilo directo, certero, con recurrencia a los datos duros y afirmaciones claras, hace que su obra sea apreciada en sectores amplios de la sociedad y en medios de comunicación con los que colabora constantemente, como The New York Times, la BBC, CNN, Der Spiegel, Le Monde, Al Jazeera y otros más humildes como el mío. El doctor Buscaglia, ubicuo y en constante movimiento por el mundo, ha desarrollado también trabajos prácticos y académicos que abarcan sistemas judiciales del Fuero Común y Federal, capacitación para unidades de inteligencia financiera, instalación de redes entre organizaciones no gubernamentales y asociaciones para la prevención y actuación frente a la delincuencia organizada, además de investigaciones especiales para los poderes legislativos de la Federación y congresos en diferentes estados de la República. Amplia experiencia de campo en México, más los libros previos y los más de 100 artículos científicos publicados en Europa y Estados Unidos sostienen y avalan lo que contiene esta nueva obra que hoy estamos presentando. Vacíos de Poder se suma a las valiosas contribuciones y presencia pública de Edgardo Buscaglia, que ha desplegado en México y en muchas otras partes del mundo. La amplia experiencia y conocimiento que tiene sobre el modus operandi de las mafias,
le permite sostener que los acontecimientos en las diferentes naciones pueden ser comparables para su estudio, que esa ha sido una de las aportaciones, desde luego, más impresionantes que podamos saber y ver de Edgardo Buscaglia y su equipo. Han establecido que los ejes y los modos de comportamiento del crimen organizado en el mundo son sujeto de análisis comparativos. Son dinámicas que pueden establecerse en estudios con alto nivel de comparación. El fenómeno criminal, que actúa con la lógica de las grandes corporaciones, permite no solo este análisis comparativo, sino zonas amplias de predictibilidad, tal como él mismo lo ha demostrado. Buscaglia ha estudiado a México como lo ha hecho con otros centenar de naciones, bajo principios científicos que lo han llevado a comparar y extrapolar fenómenos que le permiten pronosticar con grados de certeza notables los momentos por los que ha atravesado México y los grados de violencia y descomposición que se han registrado en nuestro país. México cumple, como dije, con las 4 condiciones básicas para formar parte de estos países visitados y estudiados en los últimos años. Niveles de debilidad del Estado Nacional que deja vacíos institucionales a través de sistemas judiciales colapsados, como mencionamos, sistemas que no combaten en realidad los fenómenos de corrupción dentro de los poderes del Estado, controles patrimoniales fallidos y carencia de mecanismos sociales para prevenir los delitos, que es todo un tema para México. Carencia de mecanismos sociales para prevenir los delitos. La hipótesis con la que ha trabajado y que ha demostrado al ampliar la fórmula en México es que nuestro país ha venido experimentando más vacíos en estas 4 áreas principales. En este libro propone contraponer el enfoque represivo para fortalecer el de la seguridad humana, para lo cual se requiere de una coordinación interinstitucional dentro y fuera del gobierno y del Estado mexicano y una sociedad civil fuerte. Condiciones que no se dan, como sabemos, a plenitud en México. El trabajo práctico y académico del Dr. Buscaglia en México abarca los sistemas judiciales del Foro Común y Federal, capacitaciones para unidades de inteligencia financiera, instalación de controles sociales a través de redes de diversa índole. Como presidente del Instituto de Acción Ciudadana, ha impulsado acciones prácticas de protección a periodistas perseguidos en México, entre otras cosas, apoyando y promoviendo la actuación de la ciudadanía a través de actuación en redes para hacer más eficiente la actividad ciudadana frente al delito. Ha mantenido una vida académica en universidades como Columbia en los Estados Unidos, como investigador principal en Derecho y Economía, y en México en el ITAM y más recientemente en la UNAM como catedrático invitado. Su paso por Stanford en el 91 y 2008 habla también de esta amplia preparación académica. Vacíos de Poder está llamado, y con esto cierro, Vacíos de Poder, el libro del Dr. Buscaglia, está llamado a ser un libro de referencia para el México de hoy y para los años por venir. Su principal contribución es ayudar al entendimiento de la problemática principal sobre violencia extrema y la corrupción asociada al crimen organizado que ha afectado la vida de este país de forma profunda y a sus millones de habitantes. Y a partir de ello, incentivar la indispensable participación ciudadana que obligue a nuevas conductas entre las personas, a nuevas conductas entre las organizaciones, a nuevas conductas dentro de las instituciones. Todo esto para permitir, para lograr, para aspirar a enderezar el rumbo de un país que, como el nuestro, tiene derecho a cambiar. Muchas gracias. El lujo de tenerla a Carmen Aristegui a mi lado y el lujo de contar con la capacidad, el intelecto, la valentía, la idoneidad, el control social que ejerce Carmen Aristegui es lo que de alguna manera le ha dado algún tipo de impacto a mi obra.
Ahora, una obra escrita, como ustedes saben, en cuanto a su impacto, es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo. Yo he escrito los capítulos, pero el impacto de esta obra se basa en un prólogo realmente inmerecido, pero es un prólogo que tiene un impacto en sí mismo. El prólogo de Carmen no solamente enmarca la obra, sino enriquece la obra. Y además he tenido a mi lado a un equipo de lujo, el liderazgo editorial de Cristóbal Pera, cuyo liderazgo editorial se basa en publicar obras con un contenido de impacto social importante, con valentía editorial que en pocas ocasiones he encontrado. El control de calidad editorial se basa en el talento del equipo que lidera Cristóbal, Enrique Calderón, que debe andar por algún lado. ¿Dónde estás, Enrique? Está afuera. Está afuera, hombre. Enrique Calderón, Jessica Sarmeño, que sí está por acá. Ahí está. Yo no podría estar acá sentado sin el apoyo operativo, logístico de Jessica Muñoz. ¿Dónde andas? Acá. Claudia Orozco, ahí estás. Y les digo la verdad, esto no es diplomático, es un trabajo de grupo, porque el hecho de que estemos todos sentados aquí requiere una coordinación realmente admirable, y les agradezco muchísimo al equipo de Random House. Traerme desde Líbano, pasando por Italia y llegando a México, yendo por Zacatecas y Sinaloa antes de llegar a... Bien casual. Es casual que andaba por allá. Pero la verdad es que de alguna manera lo que me ha impulsado a escribir esta obra es porque creo en México. Y creo en México y les voy a decir por qué creo en México. Miren la explicación. Yo trabajo en países que carecen de recursos humanos. He trabajado en Afganistán, he trabajado en Pakistán, uno visita Yemen, uno va a estos países cuya belleza cultural e historia son ricas, pero que carecen de este océano de recursos humanos que me rodea en México continuamente cuando vengo a interactuar con ustedes en la Ciudad de México, en el interior. Es una riqueza de recursos. Uno no encuentra una Carmen Aristegui alrededor del mundo. No la encuentra. Uno no encuentra la valentía de la sociedad civil que encuentra aquí individualmente hablando. Marta Durán, por ejemplo, Claudia Cruz, la directora del Instituto de Acción Ciudadana, que está sentada aquí al lado. Y son toda gente que me ha acompañado a estados. ¿Cuántos estados hemos cubierto? 15, 16, bueno. Sacamos datos de expedientes judiciales. Se basa todo en un trabajo de equipo. Esta obra contiene datos que han sido extraídos a lo largo de muchos años a través de equipos de sociedad civil. En Zacatecas estaba visitando a las compañeras que nos han ayudado a realizar la auditoría de expedientes judiciales a lo largo de muchos años para poder determinar si existe discriminación de género en el acceso a la justicia penal, civil. O sea que es un trabajo muy complejo, o sea que está lejos esto de ser una obra individual. Todo el que piense que puede escribir una obra como esta solo por talento individual vive en una falacia, en una fantasía. Entonces mi agradecimiento, el crédito va a todo ese equipo que me ha acompañado a lo largo de los años y hecho posible que esta obra y estas ideas se puedan conocer. Ahora viene el trabajo duro. El trabajo duro es implementar medidas para sacar a este país adelante, y eso lo van a realizar ustedes como sociedad civil. Uno propone medidas en este último capítulo, 26 medidas para cubrir los controles judiciales que hoy están vacíos, los controles patrimoniales que mencionaba Carmen, no
no tengo que explicar nuevamente el libro, lo has hecho mejor que yo, así que no voy a... Controles de la corrupción política y controles sociales. Y yo creo que todo comienza a lo largo de todos estos años y de todos estos países. El catalizador siempre ha sido el control social. Esto es importante porque en todos estos controles existen vacíos institucionales. Le voy a dar un ejemplo para que no quede en teoría. La ley de participación ciudadana que existe en la Ciudad de México, supuestamente, ¿no?, liderada por gobiernos de izquierda, neutraliza en el articulado de esa ley todo tipo de participación ciudadana, porque los grupos que se supone que tienen que participar están elegidos por los jefes de gobierno. O sea que eso viola, es una contradicción al control social que debería emerger de abajo hacia arriba, y por lo tanto ustedes como sociedad civil se ven impedidos en participar y en ejercer ese control social, institución por institución, para poder entrar a las instituciones, identificar los problemas de desempeño de esas instituciones, reportar sobre esos problemas de corrupción, de ineficiencia, de falta de eficacia, presionar a las comisiones del Congreso, que hoy están sin dientes bajo el dedo pulgar de los jefes de gobierno y gobernadores, rescatar a su Estado, porque el Estado es de ustedes. El Estado, no confundan Estado con gobierno, el Estado es suyo. Un Estado que hoy se encuentra fragmentado pedazo por pedazo, que ha sufrido un golpe de Estado empresarial en cámara lenta a lo largo de 25 años, un golpe de Estado de poderes fácticos en cámara lenta a lo largo de 25 años, y que ustedes tienen que recuperar a través de un gran movimiento de control social. El control social es importante, se basa en discursos, se basa en manifestaciones, se pueden abrazar a presidentes, se pueden abrazar a diputados, se puede sentar uno a dialogar con todo el mundo que quiera dialogar, pero en algún momento hay que entrar a las instituciones, sacar datos, reportar los abusos de discrecionalidad y la corrupción adentro de las instituciones, rodear a esas instituciones y presionar a los órganos de gobierno para rescatar a la democracia que nació contaminada por dinero sucio, nació contaminada por la corrupción. Hay que rescatarla. Y de alguna manera estas 26 propuestas, que no son exhaustivas, que ustedes van a seguir llenando con sus propuestas, pretenden generar un rumbo de acciones concretas. La idea es que la seguridad humana, que viene a ser el ejercicio práctico de 58 derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, pueda llegar a ser mucho más frecuentemente practicado por ustedes, por los ciudadanos. Ese es el objetivo de todo esto. El objetivo no es disminuir la delincuencia organizada a cero. Todos los países del mundo tienen delincuencia organizada. No me he encontrado con ningún país sin delincuencia organizada en el mundo. Pero la delincuencia organizada se acota, se limita, se la sujeta a controles. Se comporta como en los países europeos. Uno la ve por las calles, juegos ilegales, por ejemplo, pero no está generando violencia extrema, fosas comunes con 300 asesinados y lo que uno está viendo en México continuamente. Por lo tanto, estas 26 acciones no exhaustivas son una propuesta de rescate del Estado mexicano, para que ustedes lo puedan rescatar, recapturar y hacerlo suyo nuevamente. Y representa un resumen de las medidas que han dado muy buen resultado a lo largo del mundo. Esperemos que pronto, alguien me decía, creo que tú lo decías, que podamos hacer un buen palomeo, mes a mes, año a año, y ver que todas esas medidas se vengan implementando. Y finalmente, porque la idea de venir acá y escuchar a Carmen y escucharlos ustedes, no que yo hable, es que la razón por la cual yo vengo a México, además de todas estas razones formales, es porque México en mi vida siempre ha sido un imán cultural. Desde que yo tengo 5 años de edad, mi madre me paseaba acá por el Paseo de la Reforma, venía a México a pasear, siempre fue un imán cultural para toda la región, y yo he crecido con la idea de que México es el líder de este continente, de este hemisferio occidental. Si México está débil, la región está débil. Por lo tanto, la idea de que México tenga que fortalecer a su Estado y a su sociedad es fundamental para el bienestar de todos los países, desde Argentina hasta Guatemala. Hoy en día tenemos a seres humanos secuestrados y traficados desde la Argentina hasta Cancún. Como ustedes lo saben muy bien, esto ha sido publicado en periódicos, como lo ha investigado Lidia Cacho.
O sea que esto que está sucediendo en México está afectando a toda la región, está debilitando a toda la región. Es por eso que yo estoy aquí. Y para toda persona que ame a la libertad y a la justicia, toda persona que ame a la libertad y a la justicia se debe sentir mexicano. Porque este es un momento desafiante, es un momento clave de la historia de este país. Hay que rescatar este Estado y están viviendo en un desafío muy parecido al que vivieron los revolucionarios mexicanos en 1910. Por lo tanto, es un honor estar junto a ustedes y es un honor poder intentar aportar un granito de arena a la solución. Felicidades a todos y a todos. Gracias, tenemos un micrófono. Son datos duros que surgen de investigaciones extranjeras o investigaciones de acá, de México. Lamentablemente los vacíos de controles judiciales hacen muy escasa la información surgida de material probatorio con un control de calidad judicial. Ahora bien, lo que nosotros determinamos en su momento y que fue validado por el National Public Radio de Estados Unidos, o sea que nosotros a través de fuentes internas al Estado mexicano y después otro grupo de profesionales vino acá 6 meses después y convalidó lo que yo había declarado, existía un fuerte sesgo de detenciones a favor de Sinaloa. Se detenía muy poca gente de Sinaloa y se la procesaba muy poco en ese momento. Yo nunca dije que podía probar que el presidente Calderón esté protegiendo a la red criminal Sinaloa. Sería realmente irresponsable que yo diga una cosa así. Pero lo que sí dije es que había un sistema de protección descentralizada a favor de Sinaloa. Sinaloa podía corromper las instituciones del Estado mexicano con mucha más facilidad que los Zetas, con mucha más facilidad que los caballeros templarios, porque la red criminal Sinaloa es la red más tradicional de sangre azul, le llaman algunos, que existe en México. Es una red que se origina décadas atrás, desde la época en donde la delincuencia organizada se beneficiaba de una gestión política del Partido Único de Estado. Por lo tanto, Sinaloa tenía una capacidad de captura pedazo por pedazo del Estado mexicano. Por lo tanto, eso es lo que nosotros podíamos probar. National Public Radio convalidó eso. Y bueno, en buena hora que se detengan a los líderes del directorio de la organización Sinaloa, pero ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que se detengan a los políticos y a los empresarios legales que han acompañado a la red criminal Sinaloa a lo largo de los últimos años. Y si la historia de Italia, la historia de Colombia, previo Uribe, les da una indicación de lo que se va a venir a México si las cosas las hacen bien, si comienzan a realizar minería de datos en los registros de la propiedad de los estados mexicanos, es que cientos de políticos van a surgir como socios de prestanombres, de Guzmán Loera, de Mario Zambada, de Esparragosa al Azul, de Caro Quintero y de muchos otros miembros del directorio de Sinaloa. Y esperemos que a partir de estas líneas de investigación patrimonial pueda caer la red de protección política y económica que ha gozado Sinaloa a lo largo y ancho del país. Al fin y al cabo, el objetivo primario de detener a Guzmán Loera es que disminuyan los delitos económicos, que disminuyan los secuestros, la compra-venta de seres humanos, el tráfico de drogas, pero el tráfico de armas, el contrabando y piratería son pies de página comparado al hecho de que están comprando y vendiendo seres humanos. Miren, uno de los mecanismos por los cuales tú vas adquiriendo un compromiso emocional hacia este tema, y no solamente intelectual, es cuando Claudia y yo le mirábamos los ojos a personas como esta madre, ¿te acuerdas?, que vivía en El Dorado, en Sinaloa, cuya hija había sido secuestrada por una célula de la organización de Guzmán Loera, traficada sexualmente, una menor de edad, retornada a su casa como un vegetal. Cuando la señora fue a la Procuraduría de Sinaloa, le dijeron: no denuncie esto, señora, es mejor para todos. La señora te viene a ver a ti, la madre, con lágrimas en los ojos, manifestando ese dolor, esa tragedia, ese horror, del cual habla Carmen en su prólogo. Y cuando tú le miras los ojos a una persona que ha sufrido ese dolor,
Esto va mucho más allá de lo académico y de lo intelectual. Adquieres un compromiso que a veces no te deja dormir. Estás todo el día obsesionado con el y eso lo he vivido. Se lo decía Baltasar Garzón el lunes cuando estábamos en Morelos. Tú quizás estés acostumbrado, le decía Baltasar, a que la gente te abrace y te mencione, porque él ha estado trabajando como juez por muchos años en el tema. Yo no. A mí me conmueve, me duele, me entristece vivir en una sociedad donde estas cosas son cada vez más frecuentes. Y por lo tanto este compromiso que he manifestado es un compromiso hacia estas personas. Y este libro va dedicado a esas personas. Y Sinaloa, cuando a mí me la pintan, como esta mañana un periodista me preguntaba, ¿pero por qué dice eso de Sinaloa, doctor, si es un grupo criminal tranquilo? Yo no sabía qué hacer, si poner una gritar en la radio o... No es tranquilo. A la red criminal Sinaloa hay que juzgarla, acusarla y juzgarla en México, no en los Estados Unidos. Aquí ustedes han tenido a miles y a miles y a miles de personas asesinadas por esa red criminal. Aquí están los muertos, aquí está la gente traficada, aquí ustedes han sufrido los delitos, crímenes de lesa humanidad, por Dios. Es aquí donde lo tienen que juzgar. Y ustedes tienen que presionar en las calles para que este señor sea juzgado, sentenciado y toda su red de empresarios y políticos caiga de a poco como en los maxi procesos italianos. Ese es el objetivo, no solo la detención de este hombre. Y ustedes van a ver cómo inmediatamente a partir de esto los delitos económicos disminuyen. No va a ser un milagro. La delincuencia organizada no es un fenómeno meteorológico, como dicen los expertos disfrazados académicos de ciudadanía. No estamos mal porque Colombia está mejor. No es una tormenta. Hay vacíos de Estado que tenemos que cubrir con estas medidas que venimos discutiendo con Carmen hace ya casi 9 años. Y cuando se cubran, los delitos económicos disminuyen y la delincuencia organizada mexicana se va a comenzar a comportar como la delincuencia organizada alemana. Acotada, haciendo negocios silenciosos y no causándole tanto daño a ustedes. Pero a este señor hay que juzgarlo aquí. La extradición es una válvula de escape de un Estado fallido. Es tu conferencia. Ustedes tienen grupos criminales legalizados. Ustedes tienen los oligopolios mexicanos no se tienen que meter en drogas. Ya pueden saquear al país y ganar mucho más dinero con la corrupción legalizada que ustedes tienen aquí en este país. Si algunas células, he visto a lo largo del ancho de mi vida corporaciones cuyas células se dedican a muchos tipos de delitos y no por eso el directorio de la corporación tiene que saber que eso está sucediendo. No hubo una investigación adecuada todavía. Carmen ha hecho mucha más investigación periodística, responsable, profunda que has hecho tú por meses y meses, como para responder esa pregunta con mucho más fuerza. Pero a mí mi primera impresión, cuando veo oligopolios como los que tiene Rusia o como los que tiene México, que son dos países que se comparan, estos tipos no se tienen que meter en drogas, en negocios ilegales. El negocio legal, la corrupción legalizada que tiene México, es muchísimo más redituable que cualquier tipo de negocio de drogas o armas. O sea, esa es mi primera impresión. No, simplemente que ante ese problema yo siempre argumento que las reformas judiciales no han abarcado al sistema penitenciario mexicano. O sea, tenemos jueces de ejecución de sentencia en algunos estados, pero eso no basta para incluir al sistema penitenciario en la reforma judicial. El sistema penitenciario en México es un eslabón perdido, nunca está en las reformas judiciales, es algo que yo no comprendo. Y nadie cuestiona eso. Jueces, fiscales, autonomía, pero el sistema penitenciario sigue ausente de las reformas judiciales. Es una especie de eslabón perdido de todo este choro mareador de reformas judiciales que son una enorme fuente de negocios para consultorcitos mexicanos, norteamericanos, pero no vemos ningún impacto. Ahí tienen la reforma judicial de Chihuahua. Las cárceles siguen siendo escuelas de la delincuencia organizada. El sistema judicial no se desempeña. En fin, tenemos que cuestionar a los que han diseñado estas reformas judiciales para que incluyan al sistema penitenciario, porque tiene usted razón. Muchos de estos delitos económicos parten, como en Brasil, del sistema penitenciario de este país. Sí.
La medida número 1 de esas propuestas, las 26 propuestas en el último capítulo, propone una reforma a la ley electoral para que las listas de precandidatos no sean seleccionadas, predigitadas, a oscuras por los líderes de los partidos. Ni el Consejo Nacional del PAN, ni los Mario Fabios, ni los Chuchos Ortegas. La idea es que las listas se abran para que los precandidatos a las listas no le deban la vida política a los caciques, sino que se la deban a ustedes. Eso es una medida muy importante para prevenir la corrupción. Y no he sido yo el autor que determinó la relación entre esto que les estoy diciendo y corrupción. Eso fue la profesora y una de mis mentoras, Susan Rose Ackerman, la madre de John Ackerman, escribió artículos fabulosos en la década del 90 probando que si tú abres el sistema electoral, lo abres para sacarle ese poder a los caciques de los partidos, la corrupción política disminuye de manera significativa y por lo tanto le quitas oxígeno a la delincuencia organizada. Yo en este libro me estoy parando en los hombros de gigantes, o sea, no estoy escribiendo todo esto porque se me ocurre a mí. Y esta es una de las áreas en donde que usted menciona, muy bien menciona, deben implementarse, pero es una medida muy difícil de implementar. Porque como bien me preguntaba Carmen el otro día en un programa con CNN, ¿por qué la van a aceptar? O sea, ¿qué razón tienen para aceptar esto? Pues estas reformas nunca se implementan bajo condiciones normales de temperatura y presión. La presión para que estas reformas se implementen, estas especialmente las más difíciles, esa que le estoy diciendo, tiene que venir de afuera, internacional, pero más que nada desde abajo hacia arriba en México, de manera muy, muy fuerte. Y la elite, que hoy está aislada entre guaruras y mansiones, tiene que comenzar a sentir las consecuencias de su propia cloaca, cosa que todavía no ha comenzado a suceder hoy en México. Esas tres presiones todavía no se pueden sentir en México. Yo sí las sentí en Italia, yo sí las sentí en Colombia, donde cuando iba vivíamos en un búnker, literalmente en un búnker de cemento, no podíamos salir. Yo acá todavía no veo que esta presión esté siendo focalizada en las élites más encumbradas de este país. Entonces yo preferiría comenzar con las medidas políticamente factibles. Una ley de participación social que operativice el control social, que le dé derecho a usted a entrar mañana a la Secretaría de Salud, a extraer datos y a ejercer presión con los medios, con el Congreso, rodear el Congreso, pero ya con un derecho y una obligación que hoy todavía no está regulado. Tenemos una sociedad civil, como dice bien Carmen, aterrorizada, pasmada, dices tú, terror, periodistas asesinados, y una sociedad civil cuyos derechos y obligaciones no están reguladas. Entonces, ¿qué podemos esperar del control social si no hay una ley de participación social adecuada? Yo comenzaría con esas medidas que son políticamente más factibles y les tengo que dar una buena noticia. Está en este momento, dado que en algunos estados ya la cloaca les llega a la nariz de las élites. Por ahora en el DF eso no se siente, pero en algunos estados sí se siente esto. Están comenzando a aceptar la formación de unidades de investigación patrimonial. Y a poco. Entonces la idea es que comiencen a hacer pilotos, a realizar buenos pilotos, mientras la sociedad civil presiona en esos estados, el poder legislativo no se oponga. Hay que comenzar a hacer cosas. No hay que esperar simplemente a que la situación sea ideal, porque si esperamos a que la situación sea ideal, vamos a ser abuelos todos. La idea es que comencemos a trabajar con lo poco que se puede hacer. Y esta medida política de reforma de la ley electoral va a llegar el momento en donde la presión social, con una buena ley de participación ciudadana, no una ley como la que hay ahora en la Ciudad de México, pueda llegar a generarle a usted la posibilidad de realmente presionar al Estado. Una medida en donde la solución venga por el lado de que una sociedad comience a combatir a la propia sociedad. No voy a jamás aceptar una cosa así. O sea, el Estado mexicano a lo largo de estas últimas 3 décadas ha sido fagocitado pedazo por poderes fácticos, por cortesanos del poder disfrazados de empresarios, por cortesanos del poder disfrazados de sindicalistas. Han carcomido al Estado mexicano. Y cuando el Estado mexicano se neutraliza a través de esta captura fragmento por fragmento, la gente no tiene oportunidades de vida. Toda esa gente que usted ve en Sinaloa, viendo al Chapo Guzmán o a quien sea como sus héroes, es porque esa gente recibió las migajas que le brindaban los grupos criminales ante la falta de oportunidades de vida en todas esas regiones. Si yo tuviese una familia con hijos
en una región donde el Estado está ausente. Se me presentan personas armadas a decirme que a mí me van a defender. Pregúntense ustedes qué harían. El Estado mexicano está ausente de una gran proporción del territorio mexicano. Para todos los fines prácticos, estos grupos criminales, estas bandas y muchos de estos grupos que ahora le llaman autodefensas, están protegiendo, entre comillas, a la ciudadanía mexicana. La gran tragedia de las fallas de Estado y de los estados débiles es que el tejido social es capturado por estos grupos. Yo he visto zonas de México en donde los grupos criminales ofrecen mecanismos alternativos de resolución de disputas, mediación, arbitraje, obviamente con total ausencia de un debido proceso. Pero ¿cuál es la oportunidad, cuál es la alternativa que tiene esa gente? ¿Alguien le brinda una alternativa a esa gente? Entonces no podemos juzgar. Ahí no podemos juzgar a esa gente que salió ayer a la calle a apoyar al Chapo Guzmán. Hay que darle oportunidades de vida, hay que rescatar a esos ciudadanos. Son hermanas y hermanos que necesitan ayuda. Y creo que si nadie cometió un delito en ese grupo que estaba saliendo a la calle diciendo que no hay que extraditar al Chapo Guzmán, algo que yo estoy argumentando lo mismo, ¿te parece? Ahí tenemos, sí, estaba haciendo. Yo estoy argumentando lo mismo por otras razones. Por las razones que les acabo de mencionar, así que también debería. Pero lo cierto es que no podemos juzgar a esa población. O sea, son gente que realmente ha venido sufriendo una ausencia de Estado, falta de acceso a salud, a educación, a oportunidades de vida. Hay que conocer esa parte de México, muchos de ustedes la conocen, estoy seguro, pero hay que ir por allá, hay que salir de los cubículos de la UNAM, del CIDE, del ITAM, hay que ir a trabajar al interior, hay que ir a verle el dolor a esa gente a los ojos y hay que entender a México viviendo con México, lado a lado. Ojalá algún día yo pueda estar en México viviendo todo al lado de ustedes, me encantaría. Como les dije, yo vine a este país cuando era un niño de 5 años, me encanta vivir acá, es un imán cultural para toda persona educada, esta es una de las cunas de la civilización moral. México va a salir de esta tragedia y va a volver a liderar esta región, pero hay que rescatar a la gente, y no con mecanismos de justicia penal ni sentenciándolos. Y después podemos hablar sobre otros temas, pero quiero darles tiempo a ustedes para... Vaya, todo el mundo ahorita agarran a Chapo, al rato agarran a fulanito, etcétera, pero la estructura como tal queda intacta, pues porque se siguen pues enviando dólares a Wall Street, se sigue lavando dinero en HSBC, por dar alguna marca, ¿verdad?, conocida. Pero ¿cree que eso tiene que ver con este golpe empresarial? Sí, primero aclarar una cosa que es muy importante. Gracias por la pregunta, es excelente, porque da lugar a que se aclare. Primero, entre el 18 y el 20% del lavado de dinero mundial se integra en los Estados Unidos de Norteamérica, no acá. De todo el planeta va a Estados Unidos, o sea que este no es un problema solo mexicano. En Europa también, pero en los países europeos, Austria tiene un 3%, España tiene un 2%, el Vaticano tiene un 3% y un 4%, mi madre se va a enojar. Pero lo cierto es que hay un problema que va mucho más allá de México, no es un problema de lavado de dinero mexicano. El lavado de dinero no se integra en México. El destino final de todo grupo criminal para su dinero es el Estado de Derecho. Buscan el Estado de Derecho para integrar sus dineros y protegerlos. El origen ilícito puede llegar a estar acá. Acá quizás lo colocan al dinero, quizás acá lo diversifican al dinero, pero se integra entre un 68 y el 70% del lavado de dinero mundial, se integra en los países más ricos del mundo, de Europa, Estados Unidos y Canadá. Nuevamente, estos no son números míos, son números para los que digan no hay datos. Sí hay datos. Los datos están, dos profesores llamados profesora Unger y el profesor Walker, un australiano, publicaron una obra que la pueden bajar por Google gratis, en donde están todos los estimados de lavado de dinero mundial. Así que yo quiero relativizar también, no hay que echarle la culpa a México, porque México no es un país de lavado de dinero. Acá se originan los ilícitos, de acá sale el dinero de los ilícitos, de acá se secuestra mucha gente, se extorsiona mucha gente, pero el dinero no está lavado hasta que se lava. Hasta que se lava. Y se lava cuando se legaliza. Y se legaliza en los países más desarrollados del planeta.
Estados Unidos es responsable entre el 18 y el 20%, entre el 18 y el 20% del lavado de dinero mundial está en Estados Unidos, que es la conclusión de estos trabajos que te acabo de mencionar. En fin, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, como te dije, cuando tú comienzas a identificar a los prestanombres que están en estas sociedades. A ver, los registros de la propiedad mexicanos, estos registros de la propiedad que tienes en todos los estados, no están digitalizados. ¿Sabían ustedes eso? O sea que si yo quiero cruzar información entre un tipo que le infló los precios al estado de Durango, en una licitación le infló los precios y quiero ver si está haciendo lo mismo en Durango, en Chiapas, en el DF, no lo puedo hacer, porque no hay forma de cruzar la información. Esto no es física cuántica, por Dios. O sea, ahí identificas los patrones de comportamiento criminal de estas personas físicas que son socios de empresas, y esa minería de datos no existe en México, es un vacío de Estado. Nadie está investigando los registros de la propiedad. ¿Se dan cuenta que esto no es tan difícil? ¿Por qué? Porque hay muchos políticos que son socios de esas empresas, en esas empresas que están registradas y que están haciendo esto. En fin, de acá se origina quizás el ilícito. Hay muchos ilícitos, hay muchos delitos y el dinero sale de ahí. Pero el lavado es en estos países que te mencionaba antes. Por lo tanto, hay que combatirlo de ambos lados. Del lado de estos países, y aquí obviamente hay que investigar patrimonialmente a partir de esta detención como la de Guzmán Loera, para que de ahí caigan todos estos empresarios legales, entre comillas, y políticos involucrados en estos negocios. Gracias. Yo acá tengo abogados penalistas sentados en primera fila y van a ser una mejor fuente de asesoría que yo, pero yo le voy a decir algo desde mi conocimiento limitado del tema. Yo creo que lo que ustedes están viendo en su mayoría en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Tamaulipas y en Veracruz son grupos paramilitares en su mayoría. Y les voy a explicar que es un grupo paramilitar en mi definición. Hay muchas definiciones, pero la que yo uso en este libro y en otros es el siguiente. Son grupos armados, no importa el calibre de arma, armados con jerarquías. No se tienen que llamar sargento ahora. Jerarquías que tienen una estrategia y tácticas ofensivas. O sea, salen a una región a limpiar esa región de grupos adversarios a los que les pagan. Las fuentes de apoyo, de financiamiento de estos grupos en México son empresas, ganaderos, desesperados porque los secuestran o los extorsionan, no deja de ser paramilitarismo. Grupos criminales, los Zetas nacieron de un grupo criminal que lo financiaron como grupo paramilitar, y gobiernos municipales, a veces son policías municipales que están limpiando regiones y haciendo el trabajo sucio, al mejor estilo de los años 70 en el Cono Sur, y en otros casos son gente que el gobierno local o estatal contrata. Y una minoría de estos grupos que usted está viendo en Michoacán son realmente autodefensas. Gente que se está legítimamente constituyendo por demanda social en sus comunidades, estableciendo como las policías comunitarias barricadas, defendiéndose como se puede, pero no saliendo a asesinar a personas y a limpiar regiones. Hay que tener mucho cuidado. En ese acuerdo que usted menciona, creo que al comienzo de enero de este año, yo no estaba acá, lo leí, hay ángeles y demonios mezclados en la misma bolsa, lamentablemente. Ahora, yo le pregunto una cosa a usted porque quiero apelar a su buen sentido. A ver, piense lo siguiente: esos grupos armados son el producto de un Estado débil. ¿Estamos de acuerdo, no? O de un Estado fallido. Creo que el gobierno federal hasta le llamó Estado fallido, porque no había autoridad. O sea que es una definición de Estado fallido Michoacán. Si tú vas a convalidar el producto de un Estado fallido, ¿cuál es tu conclusión? Hay alternativas. Si tú quieres generar mecanismos de control social policial, hay mecanismos de policía comunitaria como para poder hacerlo. Hay estados como Guerrero, Oaxaca, donde la policía comunitaria tiene raíces tradicionales. Hay maneras de institucionalizar una policía comunitaria que sea elegida por la comunidad, capacitada con ayuda del Estado, que no forme parte del organigrama del Estado y que goce de apoyo popular y que sea regulada por ley, porque tiene que haber una ley que los regule. Sin armas, que tengan un perfil de trabajadores sociales, que lleguen a un ambiente de disfuncionalidad familiar y puedan, con capacitación, detectar
que hay un niño que sufre de abuso sexual, que hay ausentismo de madres y padres, que hay un déficit de educación. Ese tipo de policía comunitaria desarmada es la que va a atender a los mecanismos de prevención social que están en uno de los capítulos de la obra. Esa es la materia pendiente de la Revolución Mexicana. Esa es la materia pendiente de la Revolución Mexicana que yo he estudiado cuando estaba en la escuela. Esa policía comunitaria es la policía del pueblo, desarmada, que atiende a los millones de focos de disfuncionalidad social, familiar, vecinal, que están alimentando a esos jóvenes para que se metan como hormigas, que se deslicen como hormigas a grupos criminales, como sucede hoy en día por falta de oportunidades de vida. Esa policía comunitaria debe regularse. Y esa no es la propuesta de estos grupos que están saltando en Michoacán. Algunos por desesperación legítima y autodefensa, y otros para limpieza territorial de manera ofensiva. Entonces yo lo que le sugiero al Estado es que no convalide, que no legalice los productos de un Estado fallido. Es antinatura, va contra la naturaleza jurídica del propio Estado. México va a pagar un alto precio, como lo pagó Colombia. Acá hay dos colombianos que yo admiro, estimo su trabajo, que pueden decir: México va a pagar un alto precio si legaliza grupos paramilitares, como estoy viendo que está sucediendo aquí. Pero ¿cómo divide entre los que están genuinamente levantándose, defendiéndose y están en las listas de autodefensas? O sea, a mí me parece muy injusto que esas personas que están defendiéndose de un Estado que no estuvo, defendiéndose como pueden, lo dijo Miguel, hicieron justicia porque nadie hace justicia, los metan también al bote. No hay que meter a nadie al bote, hay que desarmar a la gente. Entonces, hay que ocupar territorialmente Michoacán y comenzar a institucionalizar a este país. ¿Y esos delitos no podrían pasar por justicia? Los delitos, los homicidios se tienen que procesar penalmente, claro está. Pero si tú tienes brotes de paramilitarismo mezclados con autodefensa, si tú ves a gente con armas, no la puedes meter en la cárcel simplemente porque tienen armas. Tienes que desarmarlos, obligatoriamente desarmarlos, llevar a las instituciones mexicanas, generar una propuesta de policía comunitaria en todos los comunas, en todos los lugares de México. Hay que hacerlo. Se tiene que generar, por ejemplo, se está hablando de desarticular a la policía municipal. Claro que la policía municipal está corrompida y hay que desarmarla, hay que deshacerse de esa figura tal como está, pero hay que reemplazarla con una policía comunitaria genuina, que represente la voluntad de la comunidad, y no veo ninguna propuesta institucional en ese sentido. Se requiere una regulación de una policía comunitaria, y hay antecedentes de policías comunitarias, pero no reguladas en México. Y algunos son ejemplos que mantienen la paz social. No veo una propuesta institucional. Lo que te quiero decir es que el gobierno federal no va a resolver este problema mandando castillos a los estados y dando manotazos de autoridad. Se requieren propuestas institucionales novedosas como las que surgieron en la Constitución de 1917 de este país. Se requieren propuestas institucionales. Yo no voy a ser el que voy a escribir cuál propuesta institucional debe regir en México, pero propuestas de una policía comunitaria que se institucionalice, que se capacite con un perfil de trabajador social más que con un perfil represivo. Hay antecedentes en el mundo de policías comunitarias. En Japón, por ejemplo. En varios países del mundo hay policías comunitarias desarmadas que atienden a las disfuncionalidades, ¿no?, en las familias, en las comunidades, que fuerzan a muchos jóvenes a formar parte de pandillas que después son usadas por grupos criminales. Eso es lo que tenemos que atender e institucionalizar ahora en día, no convalidando a grupos armados que son productos de fallas de Estado. El dinero que se origina en delitos se comienza a lavar en México, pero se termina de lavar en un 70% en los países más ricos del planeta. Se comienza a lavar acá. El lavado de dinero es un proceso largo, muy complejo. Se comienza a lavar. Pero lo que quería hacer era relativizar también para que no quede que México es el único país que lava dinero. Estoy de acuerdo con usted en lo que acaba de decir. Sí, hay que mandarnos las citas griegas o las citas caimanas. Las elecciones de autoridades, claro. Las elecciones, pongamos el ejemplo de Michoacán, no muy lejos. Yo le recomendaría, y acá no quiero que me apliquen el 30 ley. Yo le recomendaría a la izquierda, esta respuesta va dirigida a su excelente pregunta,
le recomendaría a la izquierda mexicana que quiera realmente ser izquierda, que no se concentre en la democracia electoral, por la razón que usted está diciendo. La democracia electoral está enormemente sucia. Si la izquierda quiere diferenciarse del PAN y del PRD, tiene que salir a la calle y tratar de, el PAN y del PRI, tiene que salir a la calle y focalizarse en movilizar a la gente para controlar a su Estado y rescatar a su Estado, a través de mecanismos de control social que están propuestos en esta obra. Mecanismos de control social, para que quede claro, es que tú, con una red de asociaciones, vigiles la provisión de bienes públicos, salud, educación, desarrollo social, infraestructura. Te metas en las instituciones, tengas una ley que te permita hacerlo, saques datos, determines que hay corrupción, que hay ineficiencia, propongas soluciones como sociedad civil y presiones a las instituciones desde las calles para que esas soluciones se implementen. Ese es el rol de la sociedad civil. Yo le diría a la izquierda que se concentre mucho más en eso y no en las elecciones, porque las elecciones han llevado a la izquierda mexicana a no diferenciarse de la cloaca de corrupción del PAN y del PRI. Pero lo digo como sociedad, no como partidos. Como sociedad, exactamente. Tú eres parte de la sociedad civil en la medida que formes parte de una red de asociaciones civiles. Forma parte de una red de asociaciones civiles y comienza a implementar estos mecanismos de control social. Que, entre paréntesis, eso es hacer democracia. Como el señor hablaba, la democracia es procesal, no es electoral. La democracia es de control social, es de rescatar a tu Estado. Las elecciones es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya democracia. Y de alguna manera, eso es lo que le falta a la izquierda, a mi juicio. Yo no puedo encontrar a la izquierda política en este país. Yo siempre me presentan a personas que dicen que son de izquierda y yo no los puedo diferenciar. Yo hablo con el señor Mancera y habla de la misma manera que el señor Reñañez. Entre paréntesis, perdón, hay un sitio de internet del Instituto de Acción Ciudadana donde tenemos ahí mecanismos para entrar a las redes. Es www.institutodeaccionciudadana.org. Ahí tienen mecanismos para poder intentar acceder a redes de control social, que por ahora lo estamos haciendo ad hoc, lo estamos haciendo a pulmón y sin ley que nos regule. Que no tenían acceso a ningún mecanismo de educación, se juntaban, no le llamaban red, no le llamaban sociedad civil, no tenían una personalidad jurídica, pero solamente querían asegurarse de que sus hijas pudiesen ir a la escuela en un territorio rodeado de talibanes, donde, como ustedes saben, el acceso de las mujeres a la educación se paga con la vida. Eran mujeres que no sabían leer y escribir y querían asegurarse de que existan mujeres médicas para que ellas puedan ir a hospitales. Y esas mujeres arriesgaban sus vidas para presionar al Estado para asegurarse de que tuviesen sus hijas acceso a educación y a salud. Así que no puedo creer que en México, con esta riqueza de capital humano, no se puedan generar redes de sociedad civil que hagan lo mismo. Hay en este momento, por ejemplo en Zacatecas, un grupo de mujeres que se ha encargado de acceder a los juzgados y de presionar para que a las mujeres no se les violen sus derechos humanos en el acceso a la justicia. Hay padres Solalindes en este país, hay Alejandro Solalindes en este país trabajando. El problema es que lo están haciendo sin regulación, sin ley que los ampare y sin trabajar con suficiente gente a nivel nacional. Entonces lo que hay que hacer es coordinarse, se puede hacer, ya se está haciendo. Es interesante ver en algunas experiencias que tenemos en el sitio de internet del instituto cómo se puede monitorear al Estado, cómo se puede presionar, y se comienza de esa manera. Es una nueva cultura de control social, se comienza a dar poco. Mal hechas, mal. Yo estuve en Cámara de Diputados hace un año, me tocó ver iniciativas de leyes de diputadas que promovían, y estaban hechas por los pies, promovían la legalización de los grupos de autodefensa, cuando sabemos que va en contra de la Constitución. El artículo 21 constitucional nos habla de la seguridad pública, el Estado y los 3 niveles de gobierno. ¿Es una nueva Constitución para México, sí o no? ¿Y por qué? Gracias. No,
Yo he estudiado jurisprudencia y yo trabajo en estos temas. Yo no comenzaría con una reforma constitucional cuando los mecanismos de representatividad están tan sucios. O sea, no hay mecanismo electoral que garantice que esa reforma constitucional refleje la voluntad popular. Yo no comenzaría con una reforma constitucional. No comenzaría por en general. Es la respuesta corta para que haya más tiempo para preguntas. Gracias. El mismo respeto que le dio a ustedes. Las declaraciones del ex agente de la DEA, Daniel Paso, la cooperación interinstitucional de Estados Unidos y México, ¿cuál es el mismo respeto que les digo? Usa el micrófono para que te oigan. No se oye. La pregunta es sobre las declaraciones. El involucramiento de agencias de seguridad en el territorio mexicano. Las declaraciones de Phil Jordan sobre la seguridad. Carmen lo entrevistó al señor Jordan. Carmen lo entrevistó al señor Jordan y ella puede dar una opinión más motivada que la mía. Yo respondí a la pregunta de Carmen el otro día en tu programa. Dado los patrones de expansión de la delincuencia organizada en este país, hay indicios que justifican que el procurador deba iniciar investigaciones de todas las campañas presidenciales en este país. Eso fue lo que dije, bajo la hipótesis de investigación de que todas las campañas fueron infiltradas, porque así lo fueron en Italia, así lo fueron en Colombia, y dados los patrones y los indicios de penetración en el sistema político mexicano, habría que investigar si es así también en este caso, pero yo no haría una aseveración como la que hizo este señor de la DEA, y Carmen lo escuchó con mucho más detenimiento que yo, así que... Lo que Phil Jordan planteó en un primer momento en Univisión, el sábado pasado cuando se anunció la recaptura del Chapo Guzmán, fue bastante más categórico, digámoslo así, de lo que fue la entrevista con él en la radio. Sin embargo, toca una fibra ineludible para discutirse y para analizarse, porque este hombre, que fue en su momento parte del grupo de miembros de la DEA que se vino para México para investigar in situ la muerte, el asesinato, la tortura terrible que vivió y que sufrió después ya para su desenlace fatal Kiki Camarena. Jordan formó parte de la Operación Leyenda de aquellos años cuando pues se empezaron a construir las claves, digámoslo así, del diseño, lo platicaba el día de hoy también, sobre el diseño de la actual estructura criminal en el mundo. El momento donde se daban esas alianzas entre los cárteles colombianos productores de cocaína y los cárteles mexicanos distribuidores de la cocaína, y ese momento histórico donde se configuró lo que Saviano dice en su libro nuevo 000, el Big Bang. En ese contexto histórico es en que se da una situación quiebre, un punto de quiebre para la historia mexicana, que es cuando matan a Kiki Camarena, ese agente de la DEA que se infiltró en las estructuras criminales del narcotráfico en México y que fue, bueno, pues torturado, asesinado, y después la propia DEA generó una presión suficiente y la propia investigación que llevó a la captura de, quien lo dijera, Caro Quintero, hoy libre. Es todo un tema. Caro Quintero en aquellos años era una figura principalísima. Félix Gallardo, el padrino, como le llama Saviano en su libro, pues eran precisamente los actores principales de aquellas organizaciones criminales, y el Chapo Guzmán, ¿no? Un poco ahí en incipiente aparición, pero como parte de esa estructura criminal al final de la historia. Lo digo esto como contexto y antecedente para decirnos quién es Phil Jordan, o Jordan, que creo que es como lo pronuncia el mismo, este agente de la DEA retirado que sale y dice el mismo día de la recaptura del Chapo Guzmán que hubo dinero del cártel de Sinaloa en la campaña de Enrique Peña Nieto. Obvio.
Y entonces lo que dice en una declaración más breve, en una declaración en la televisión estadounidense, después lo amplía, digámoslo así, en la entrevista en la radio que yo sostengo con él, en donde nos deja desde luego con esta gran interrogante abierta sobre si pudo o no haber dinero criminal en la campaña presidencial de Peña Nieto, o bien, como plantea el doctor Buscaglia como sugerencia al procurador, una hipótesis de trabajo para saber si hubo dinero criminal en las campañas con conocimiento o no de los candidatos a niveles presidenciales o estatales y locales. En la disertación de Jordan ya en la radio dijo que no es que afirmara, porque no podría probarlo, que hubo dinero criminal del cártel de Sinaloa en la campaña de Peña Nieto. Coloca la liberación de Caro Quintero, que siendo quien es y cruzándole biográficamente el tema por haber sido parte de la Operación Leyenda que llevó a la captura de los asesinos de su compañero de la DEA, asesinado brutalmente en México, dice, fue en este sexenio que salió libre Caro Quintero. En su interpretación, en su lógica de las cosas, la liberación de Caro Quintero está o estaría asociada a un tipo de pacto, de convenio de alguna naturaleza, y eso a su vez le hace extrapolar que pudo haber dinero del cártel de Sinaloa en una campaña política presidencial. Es un análisis interpretativo, producto, dice también, de su revisión histórica y de lo que él afirma conocer como exagente de la DEA, de cómo dinero criminal a lo largo de la historia de México ha participado en las campañas políticas. De tal manera que lo que se oyó en Univisión como una afirmación más contundente de que hubo dinero en esta otra declaración es más ampliado y surge de un análisis y una extrapolación lógica de afirmar algo que no es demostrable, pero que coloca a la sociedad mexicana en la pregunta de si pudo o no haber dinero criminal y de otro tipo en una campaña presidencial. Yo creo que no nos tiene que asustar el planteamiento, sino nos debe motivar a pensar y a reflexionar el tipo de cosas o que sucedieron o que pudieron suceder para acceder al máximo poder en este país, en este regreso del PRI a los pinos. Yo lo que digo es que sí tenemos algunos elementos para preguntarnos cosas importantes que nos conducen a la pregunta obligada de qué pudo sostener una maquinaria electoral paralela a la legal, que también tuvimos indicios que existió, si nos atenemos a lo que arrojó la investigación del Monex Gate. ¿Qué nos dijo esa investigación periodística donde participamos varios medios de comunicación? Fue una investigación periodística en donde pudimos contribuir con piezas, fichas de un engranaje, de un rompecabezas que aún no ha terminado de armarse. Trabajos importantísimos de la revista Proceso, trabajos importantísimos del periódico Reforma, desde luego la muy importante investigación coordinada por mi colega Daniel Izárraga en el equipo que coordinamos en Noticias MBS. ¿Y qué fue lo que nos arrojó el llamado Monex Gate? Nos arrojó información suficiente para poder decir que hubo una estructura paralela a la legal, que contó con la facilitación de la institución conocida como Monex, facilitación para concentrar recursos millonarios y dispersarlos. Tuvimos acceso y constatamos la existencia de tarjetas Monex, de mecanismos bancarios, de distribución de recursos financieros que, acorde a la investigación que se realizó, nos condujo a personajes relacionados con una campaña política presidencial. Se pudo saber, se pudo demostrar de algunas cantidades millonarias por facturas conocidas, por convenios y contratos firmados con prestanombres, con empresas fantasma, con todo el tipo de situaciones propias de lavado de dinero y de la incrustación de dinero lavado en estructuras políticas en una campaña presidencial. Entonces, ¿qué sí tenemos los mexicanos de información dura? Información que nos conduce a hablar de esa estructura paralela de financiamiento y de distribución de recursos
que no fue, y eso es parte de nuestras tragedias nacionales, suficientemente fiscalizada por quien debía. Es decir, el Instituto Federal Electoral, que hoy tiene como nunca herramientas legales para hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera, porque podemos tener leyes magníficas y creo que tenemos hoy como herramientas legales cosas muy importantes que no tuvieron, por ejemplo, los miembros del IFE en los tiempos de los amigos de Fox. No tuvieron los consejeros del IFE, Goldenberg a la cabeza, Lujambio como presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE, no tenían entonces herramientas que hoy tiene el IFE para romper secretos bancarios, para romper información de fideicomisos, para ingresar a la información fiscal. Hoy la autoridad electoral, como nunca en su historia, tiene herramientas legales para investigar. Pero no las aplica. Pero no las aplicó. Tuvimos, por ejemplo, en México la investigación desde el IFE con herramientas infinitamente menores que estas y pudieron, y porque estos no, revelar, informar el famoso Pemex Gate. Claro. Se pudo demostrar desde la autoridad electoral que tenía esa atribución, que hubo un desvío de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para alimentar la campaña de Francisco Labastida. 1.200. Se demostró, se comprobó y se multó con la multa más alta de la historia de 1.000 millones de pesos. Eso ocurrió, está registrado. Había menos herramientas legales para hacerlo y se pudo hacer. Hoy México tendría que exigirle una explicación a esas autoridades fiscalizadoras que se quedaron no cortas, cortísimas. Y México tiene indicios, elementos, producto de investigaciones periodísticas fundamentalmente, y algunos indicios también de la propia fiscalización insuficiente, pero a pesar de ser insuficiente también arrojó luz sobre el tipo de prácticas indebidas para competir por el poder presidencial. Entonces, tenemos aquí un conjunto de elementos que nos hablan de una estructura legal que financió campañas, que se les repartieron dinero público a los candidatos, pero tenemos también indicios de que, por lo menos en esa campaña, y seguramente como hipótesis de trabajo lo lanza Euskabia, en otras campañas con o sin conocimiento de los candidatos, ingresaron recursos extralegales para competir por el poder político. Entonces, el señor Phil Jordan, en su circunstancia de exagente de la DEA, sale y dice una declaración de este calibre, que suena muy fuerte en Univisión porque es cortita y se queda uno helado. Y luego ya en su explicación más amplia uno se percata que no puede afirmar categóricamente que aquí está el cheque del cártel de Sinaloa que entregó, pero sí queda para la sociedad mexicana el pendiente, el expediente abierto de qué tipo de cosas realmente sucedieron para llegar a la presidencia de la República y para competir por el poder político en nuestro país. Hace rato, la intervención que se hizo allá es sacudidora. ¿Tiene sentido hacer elecciones? Digo, es el cuestionamiento más duro que se puede hacer en una sociedad. ¿Tiene sentido ir a las urnas cuando se ve tal o cual cosa? Bueno, yo, aprovechando que me dieron la palabra ya para cerrar esta parte de mi participación, la conferencia es de Edgardo, por cierto. Recuerdo que el libro es de él. Pero bueno, solo para cerrar, me parece que es un cuestionamiento que para un foro como este es indispensable. Hay que llevar las cosas al extremo para sacudir nuestras conciencias. Claro. Y uno dice, bueno, claro que tiene sentido las elecciones, pues si no, ¿cómo le hacemos? Es el germen principal de organización de una sociedad. Si no apostamos por la vía democrática, no parece haberse inventado algo mejor. Pero es un buen cuestionamiento, es provocador ese cuestionamiento porque nos lleva a plantearnos la calidad de la representación social en los poderes políticos. Y Edgardo, hace rato, no le prestaron mucha atención, me parece. Déjenme retomar esa parte de su propuesta. Lanza algo que es lo más revolucionario que pasaría, más que toda la reforma electoral y política que acaban de aprobar, que es
la médula, la célula principal de la democracia, y que se resolvería con cosas tan sencillas pero tan poderosas como abrir las listas de los candidatos y las candidatas para que no dependan de los Chuchos Ortegas, de los Manifabio Beltrones, sino de la sociedad. Si hubiera una sola decisión que tomar para mejorar esencialmente la vida democrática de México, esa sería: ¿cómo hacemos para que el que está ahí enfrente me represente, yo sienta que me representa y tenga esa conexión elemental que hoy no tenemos? Lo dice mucho mejor Carmen. Nos empezó a contar y a decir a los mexicanos y a las mexicanas a través de sus presencias públicas. En aquel momento sonaba terrible, exótico, fuera de lugar de pronto cuando oíamos a un experto que venía de otro lugar del mundo, que venía del mundo mismo y que venía a decirnos que había claves que se estaban revelando, asuntos que se estaban gestando para lo que finalmente fue ocurriendo en México. Cuando Buscaglia empezó a describir para México el conjunto de situaciones y de elementos que se fueron creando y que se fueron estableciendo en nuestro país y que derivaron en lo que hoy tenemos frente a nosotros, nos habla precisamente de la calidad intelectual, académica y científica que acompaña al doctor Buscaglia. Me gustaría compartir para este encuentro con ustedes esta noche en Casa Lam y para escuchar al doctor Buscaglia lo que me permití escribir precisamente para este libro a manera de prólogo. Se imaginarán el privilegio y el honor que significa para una periodista poder prologar un libro de Edgardo Buscaglia. Gracias a Cristóbal, gracias a Edgardo por permitirme compartir con los lectores de este libro, que espero sean ustedes y otros más, en cosas en donde las fibras que se tocan son profundas, son importantes para la sociedad mexicana. Parto de lo que aquí hemos vivido en los últimos años, parto de lo que Buscaglia nos anticipó y fue ocurriendo y sigue ocurriendo. El prolongado periodo de sangre y horror por el que ha atravesado la sociedad mexicana en los años recientes. Y en estos días, en donde ahora escucharemos al doctor Buscaglia, en que han atrapado, capturado, lo que sea, al capo principal, bueno, se me da lo suspicaz de vez en vez. Y tenemos derecho a pensar cualquier cosa cuando vemos una captura como la que se nos ha presentado el sábado 22 de febrero de 2014, cuando finalmente la sociedad mexicana vio caer al capo de capos, al capo mayor Joaquín Guzmán Loera. Nos mueve la suspicacia y a la gracia del asunto porque todavía tenemos muchas preguntas en torno a lo que significa y a la trascendencia y a lo que puede estar detrás de ello. De ese tema hablará Edgardo Buscaglia. Y del tema de ayer también, porque seguramente tendrán una reflexión que hacer, y nosotros también como sociedad, cuando vemos a centenares de personas, y aquí ya abandonamos la risa, centenares de personas que salen a la calle o a las calles de Sinaloa para abogar por el Chapo Guzmán, para decir que liberen al Chapo Guzmán, para decir que no lo extraditen, para decir I love Chapo Guzmán, o Chapo, hazme mi hijo. No lo digo yo, solo cito lo que presenta. El prolongado periodo de sangre y horror, al cual nos acostumbramos muy entre comillas, del cual hemos sido testigos, víctimas y partícipes como sociedad mexicana en todos estos años. El prolongado periodo de sangre y horror por el que ha atravesado la sociedad mexicana en los años recientes, producto de políticas públicas contra el crimen organizado que resultaron no solo fallidas, sino contraproducentes. Colocan a la sociedad mexicana frente a su espejo, con muchas más preguntas que con certezas después de los años transcurridos. La guerra de Calderón, como se le llama por simplificar a aquello, sumió regiones enteras del país en dinámicas de violencia y descomposición extremas
con miles de muertos, desaparecidos, secuestrados, extorsionados, torturados, y franjas muy amplias del país en donde el Estado fue simplemente suplantado, desaparecido o capturado. Que se hable menos del tema, que se hable menos del tema en los medios de comunicación o se pretenda cambiar la narrativa sobre los sucesos violentos en México desde la nota oficial probablemente quite tensión al ánimo social durante algún tiempo. Sin embargo, los registros objetivos sobre la violencia y las expresiones de la delincuencia organizada continúan con sus cifras en ascenso. El tema trasciende al número de muertos y desaparecidos y compromete la viabilidad del Estado mismo. El cambio de sexenio por sí mismo no varió la demencial dinámica. Si al finalizar el gobierno de Felipe Calderón se contabilizaron 83,000 asesinatos relacionados con el crimen organizado según cifras del semanario Z en Tijuana, en los primeros 6 meses del de Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó 13,775, según la misma metodología de este medio independiente. De mantenerse el ritmo, al término de su gestión se habrían superado casi en 50% el número de muertes registradas durante el sexenio de Calderón. Ese único dato revela el sentido de urgencia que debe imperar en este país para modificar el conjunto de prácticas institucionales y sociales que han hecho posible que el horror y la violencia asociadas a las prácticas de corrupción y crimen organizado sigan ahí como si nada pudiera evitarlo. A contrario sensu de este fatalismo que incluye frecuentemente la idea de que para acabar con la violencia solo queda pactar con el cártel más fuerte, irrumpe el doctor Edgardo Buscaglia con el notable libro que espero todos y todas tengan pronto entre sus manos, Vacíos de Poder en México. El autor sostiene desde una perspectiva científica que no solo es posible combatir la delincuencia organizada, sino que también es posible prevenir con eficacia los fenómenos delincuenciales. Rechaza la idea de que México tenga como única salida de la espiral desatada el establecimiento de una pax mafiosa, en donde muertes, desapariciones y demás modalidades de la acción criminal puedan disminuir o hasta desaparecer a partir de pactos entre el crimen organizado y las estructuras corruptas gubernamentales, que terminarían por instaurar un Estado administrador de la actividad criminal. El experto afirma que la delincuencia organizada en cualquiera de sus dimensiones, transnacional, local o regional, no es un fenómeno imposible de evitar ni siquiera en México. Propone un cambio de paradigma a partir del cual se desarrolla una nueva lógica institucional, una nueva lógica social, a favor de lo que denomina y explica ampliamente como seguridad humana. Seguridad humana que se sobrepone a la lógica imperante de la seguridad nacional, cuyo eje gira en torno a la protección de las instituciones del Estado, mientras que la primera tiene como prioridad la seguridad del individuo y de su comunidad. Para que la ecuación funcione, se requiere un Estado que se comporte de manera consistente, predecible, coherente y legítima, basado en controles y más controles que son descritos y analizados desde la perspectiva teórica, pero nutrida con ejemplos y casos tomados de un extenso trabajo de campo desarrollado por el doctor Buscaglia y su equipo en territorio nacional. Llenar vacíos explicativos es el propósito principal de este libro, nos dice el autor, y da el clavo sobre una auténtica necesidad nacional: entender qué provocó lo que hoy tenemos enfrente, pero sobre todo explorar los caminos para salir de ello resulta de enorme utilidad para una sociedad cuya incomprensión del tema la ha mantenido entre el pasmo y el horror por un tiempo demasiado prolongado. ¿Qué hacer frente a lo que nos ha sucedido? ¿Cómo es que llegamos al punto en el que estamos? ¿Hasta cuándo la impunidad seguirá siendo la norma? ¿Cuál es, en suma, el futuro imaginable para un país
cuyos niveles de corrupción y de violencia en zonas extendidas hacen imaginar lo que puede ser un Estado fallido. México tiene hoy más preguntas que respuestas. El libro del doctor Buscaglia despeja las dudas esenciales, traza rutas de salida y da respuestas a las cuestiones que derivan de la pregunta principal que mueve a las conciencias: ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a un poder judicial colapsado con miles de casos que se amontonan? ¿Qué hacer con políticos que se enriquecen editor de Random House, montador? Gracias por estar en esta presentación a todos y a todos en esta ocasión. Un privilegio para mí estar en esta mesa con Cristóbal y con Edgardo Buscaglia, el doctor Buscaglia, por una y mil razones. Desde luego el momento que hoy está viviendo México hace que del tema del que vamos a hablar en esta ocasión todos tengamos muchas interrogantes, preguntas e inquietudes. Llega Edgardo Buscaglia de uno de sus enésimos viajes en el mundo, porque como dice su propia biografía y su currículum, es un hombre que viaja constantemente a todo el mundo con la posibilidad de palpar, de comparar, de tener registro directo de las realidades que en el mundo existen en relación al tema que ha escogido en su especialización, que tiene que ver con el crimen organizado, con la seguridad humana y con el conjunto de cosas que están contenidas en este magnífico libro. Tal como lo recuerda Cristóbal Pera, así como Cristóbal recuerda haber visto en el programa hace algunos años o desde hace algunos años a Edgardo Buscaglia, igualmente yo lo recuerdo desde el principio como una voz verdaderamente reveladora, diría yo. Tal como Cristóbal y como seguramente televidentes y radioescuchas desde hace algunos años, hemos podido encontrar en Edgardo Buscaglia una presencia con enorme valía para la sociedad mexicana por su claridad, por su contundencia, por su inteligencia y por su conocimiento del asunto. En 2005, por ahí, me parece, que nos encontramos en la vida y tuve la enorme oportunidad de entrevistarlo en el primero de los programas que hemos hecho durante estos años, y ciertamente nos dejó conmovidos, consternados, sacudidos por lo que Edgardo Buscaglia desde 2005 ha venido diciendo con enorme claridad y con un sentido de proyección verdaderamente importante. Lo que buscaba